Hola, hola personas, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy la Delibet. Sean bienvenidos nuevamente a su canal, pues ya otro video. Y el día de hoy quiero que hablemos sobre la idea de la maternidad idealizada. Tanto que cuando se han llegado a plasmar personajes que no encajan con la idea de la madre perfecta, la madre abnegada, la madre devota, entonces suelen ser repudiados. Para ello les traigo algunos ejemplos de maternidades que han sido plasmadas en las pantallas, que han sido señaladas de malas madres, personajes que incomodan, pues son más parecidos de la realidad de lo que creemos. Así que pásale para que hablemos de este tema. No olvides que me encuentras allá por Facebook, TikTok, Instagram y Trend por si gustas seguirme y estar un poquito más en contacto. Pero ahora sí, sin más preámbulo, comencemos de una vez. Las fallas en la maternidad han sido sumamente señaladas, pues es un concepto que abarca ideas, como ya les mencionaba, de perfección, abnegación, protección y hasta el sacrificio. Es por eso que tenemos puesta a la maternidad en un pedestal. Más aún, con la llegada de la cristianidad, se extendió esta idea de la madre modelo esculpida por el reflejo de María, una figura pura, virginal, que atendió el sacrificio de su hijo por el bien del mundo. Una mujer abnegada que soportó el dolor de ese mismo hijo por el bien de la humanidad. Con estas ideas ya impregnadas, plasmadas en la sociedad, es que se comenzó a medir el valor de las madres, donde si alguna fallaba en cualquiera de estas características, entonces su valor iba descendiendo. Hoy miles de madres todavía buscamos la oportunidad para poder hablar de estos temas y desmantelar todas estas ideas erróneas que se tienen respecto a la maternidad. Pues la realidad es que mantener la válvula presión a control es muy desgastante. Y la maternidad, además, no puede verse desde una sola perspectiva o una idea unidimensional, sino que debe verse desde muchos ángulos, con ideas distintas donde existen los desaciertos y las fallas. Pues no existe la maternidad perfecta. Es así que todas las madres que dañan, que hieren, no siempre lo hacen con esa intención, sino que surgen desde la falla. Algunas aman tanto que su amor termina asfixiando. Otras que se rompen y se vuelven incapaces de cuidar. Pues no todas maternamos desde el mismo lugar. Algunas crían desde el miedo, otras desde el trauma y algunas desde la ausencia. Así que comencemos a hablar con estos ejemplos que hoy les traigo. Primero hablemos de Min Lee, la madre de Mei Lin, de la película Turning Red. Es una madre que demuestra su amor desde el control. Pues es también la forma en la que su propia madre le demostraba amor. De esta forma, Min termina repitiendo patrones de crianza, pero con un factor de cambio. Pues ella cría desde el miedo a la idea de que su hija se aleje de ella, como ella lo hizo con su madre. Tan solo el panda rojo de Min representa lo que muchas madres cargan: emociones reprimidas, ira acumulada y expectativas no resueltas. Todo esto a los sacrificios que Min fue haciendo tanto como cuando era hija, como cuando se convirtió en madre. De esta forma, muchas madres terminan perdiéndose solo en ese papel, el papel de madre. Que lo más relevante que tienen es la vida de sus hijos o hijas. Al final, esto no la convierte en una mala madre, sino en una madre con heridas emocionales no resueltas. Y normalmente las madres que no tuvieron un espacio emocional difícilmente sabrán darlo. De esta forma, Min termina convirtiéndose en la villana de la vida de su hija. Pero eso no significa que sea una villana en realidad, sino, como lo dije, una madre con heridas emocionales no resueltas. Pasemos ahora a hablar de la maternidad que no surge del deseo, sino que ocurre dentro del mismo abuso. Para ello, el mejor ejemplo que yo les pueda dar es Rei Todoroki, madre de Shoto, en el anime Boku no Hero Academia. Y es que, ¿cómo no se llevó de comentarios negativos este personaje? Una mujer que se sacrifica por su familia para que esté bien económicamente y decide casarse con un hombre que será el que les proveerá, en este caso, Endeavor, sin imaginar que esto terminará por destruir completamente su psique. Rei termina siendo una madre cariñosa, amorosa y amable. Sin embargo, las cosas que van pasando tras su casamiento la llevan a un colapso emocional. El aislamiento tanto emocional como físico, la preocupación por su primer hijo que nació con un don que no es compatible con su cuerpo y siempre está quemándose, y como el niño siempre busca aprobación del padre, pues siempre se está hiriendo y termina por lastimarse. Después, el supuesto fallecimiento de este mismo hijo.
los abusos que su pareja va infringiendo en contra de sus hijos. El cómo menospreciaba a unos, pero le sobreexigía al más pequeño, que era el que había salido con este don que estaban buscando y por eso habían tenido tantos hijos. Pero sobre todo el constante abuso que él ejercía sobre ella. Todo esto la llevó a odiarlo y odiar todo lo que tuviese que ver con él, llegando a ver a sus hijos con repulsión por el parecido que estos tenían con su padre. Y finalmente termina perdiendo el control y la estabilidad emocional, lo que la lleva a derramar agua hirviendo en el rostro de su hijo menor. Cuando vuelve en sí, inmediatamente trata de aliviar la quemadura, le implora perdón, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Rey cometió un mal acto, un acto atroz si así lo quieren ver, pero no porque fuera una mala madre, sino porque se rompió mentalmente, porque se quebró, porque fue llevada al límite. Así que no todas las madres dañan desde el poder, algunas dañan porque están rotas. Al final, Rey termina arrepintiéndose, la hospitalizan, después otra vez trata de recuperar el vínculo con su hijo. Por eso les digo, no fue una mala madre. Si fuera una mala madre, lo hubiese hecho adrede, a propósito, y dañarlos sin ni siquiera darse cuenta del daño que les estaba haciendo. Y hay madres que realmente sí son muy malas madres. Ya después les haré un video sobre eso, sobre madres que realmente sí son malas, como... ¿Qué es tan malo? Porque siempre va a abundar en todo. Bueno, ahorita no se me ocurre. ¿Qué es tan malo? ¿Comer azúcar por las mañanas cuando eres diabético? Hay algo así, no sé. Es que es ridículo. Pasemos al siguiente. Otro ejemplo de madre en quiebre emocional es Asterid March, madre de Katniss en los Juegos del Hambre. Para los que solamente han visto las películas, pues sí, puede parecer una madre totalmente despreocupada, que no se preocupaba para nada por Katniss y tampoco hacía nada por ella. Para los que hemos leído los libros y más aún para los que ya leímos Amanecer en la cosecha, ojo, aquí alerta de spoilers por si le quieren adelantar a este personaje, porque voy a hablar un poquito de su historia. Entonces, si quieren le pueden adelantar. Ya no están. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron? Bueno, ahora sí, sigamos. Para los que ya leímos los libros, sabemos que Asterid tuvo que dejar para poder casarse con el padre de Katniss, porque pues prácticamente su familia era de dinero y pues no aceptaban al padre de Katniss, pero ella lo dejó todo para irse con él, lo cual ya nos habla de su inmenso y gran amor que sentía por él. Así que cuando muere esta persona a la que tanto amó, a la que él prácticamente le dio el primer lugar en su vida, por el cual tuvo el valor de dejarlo todo, ella entra en una abismal depresión, dejando a sus hijas prácticamente solas. Y es que sí, hay madres que no están, pero no porque no quieran, sino porque no pueden estar. Este es el caso de Asterid, quien se terminó perdiendo en el tiempo y cuando se dio cuenta, cuando se recuperó, ya era demasiado tarde, pues la conexión madre-hija, al menos con Katniss, estaba prácticamente perdida. Y por las circunstancias en las cuales se encontraban por los Juegos del Hambre, difícilmente lograrían volver a conectar. Y tanto es así que igual en los libros jamás se menciona así como que Katniss haya recuperado ese lazo materno-filial, ese amor filial de madre con su madre. O sea, no se menciona. Entonces, pues sí, era prácticamente imposible y como les decía, las circunstancias en las que se encontraban tampoco eran las mejores para hacerlo. Asterid es una madre presente físicamente, pero emocionalmente ausente. De esta forma, es una madre que termina dañando por no hacer nada. No puedes volver a irte. No lo haré. No lo hagas. Y hablando de malas madres que abandonan, me he encontrado por ahí que muchos mencionan a Valka, la madre de Hippo que aparece en Cómo entrenar a tu dragón 2. Pero Valka no abandona porque no le interese su hijo o porque no lo amara. Abandona porque literalmente un dragón la secuestra. Y no regresa porque comienza a tener un conflicto moral, donde quiere proteger a los dragones de los vikingos, pero su hijo es un vikingo. Y si se lo lleva, ¿qué va a pasar con su hijo? Que al final decide por seguridad de Hippo que no se lo va a llevar, pues teme a lo que puedan hacer una ola de vikingos enojados, enardecidos. Cosa en la cual no estaba tan equivocada, pues cuando estos se enteran que Hippo tiene cierta afinidad por los dragones, prácticamente lo tratan de traidor. Casi lo destierran. Su padre así como de, no te puedo ver. ¿Cómo puedes querer a los dragones? Bye. Entonces... Bueno, no estaba tan equivocada en cómo iban a tratar a su hijo.
que igual también lo podemos ver como una forma de validar su actuar. Pues ser madre no implica el ya no desear, el ya no tener metas propias o simplemente tener ambiciones. Así que sí, esta decisión final podría parecer sumamente egoísta, pues eligió su deseo de protección a los dragones antes que estar con su hijo. Pero entendamos algo, la visión de Valka cambia cuando encuentra su propósito en la vida, el cual no encajaba con los ideales de su tribu, lo que le hizo sentir miedo, más por esta creencia que ella tenía de que los vikingos nunca iban a cambiar. Vio este propósito como una causa mayor. Y si bien no justifica la ausencia, tampoco quiere decir que Valka sea la peor madre del mundo, pues al final siempre se mantuvo expectante, porque no toda la ausencia significa abandono. Es así que cuando logra ver luz verde, inmediatamente se pone en contacto con Hippo. No lo olvidó, mantuvo siempre vivo el amor hacia su hijo. Y sí, como les decía, yo sé que puede parecer desde una perspectiva sumamente egoísta, pero al final las madres no dejan de desear, no dejan de querer, no dejan de buscar un propósito. Y a veces muchas veces no encaja con la maternidad. Y muchísimas veces hay ideas que nos hacen huir en lugar de afrontar. Y no solamente pasa en la maternidad. El encuentro con Hippo la lleva a reconstruir su maternidad. Así es, digo reconstruir, porque la maternidad es una construcción, no es un sentimiento nato como nos han hecho creer. Así que Valka logra volver sin imponer y validar siempre el sentimiento de Hippo. No le dice, ay hijo, no sientas eso, yo la verdad siempre te amé, pero es que tuve mucho miedo de regresar. O sea, no le dijo eso. Siempre escuchó a Hippo y aceptó todos los reclamos que Hippo le quisiera dar, porque al final ella sabía que era consecuencia del mismo acto que ella había cometido, consecuencias de su ausencia, y se enfoca en regenerar el vínculo. Es así que para mí Valka no representa una mala madre, representa una mujer que no supo qué hacer cuando encontró un propósito. Sí, porque sí, como dije, no es justificar, simplemente entender que las madres no siempre vamos a ser perfectas, sino que todas podemos tener fallas. Estos son ejemplos de algunos personajes maternos que han sido señaladas por no cumplir características propias que se les adjuntan a las madres. Y no estoy tratando de justificar, sino de explicar las razones por las cuales muchas madres han herido, tomando como ejemplo a estos personajes conocidos. Dejarlas de ver como las villanas y empezar a verles más humanas. Pues sí, aunque son personajes ficticios, no están lejos de la realidad. Las mamás no solemos darnos suficiente espacio para aprender y cometer errores, y menos cuando hay una sociedad expectante, vigilante, pues incluso estos personajes, estas madres ficticias, no se salvaron de la ola de comentarios negativos y de odio, solo por haber fallado, porque las marca su falla. Además de que a las madres siempre se nos exige estándares más altos que a los padres. Por ejemplo, en el caso de Rey, ella fue la que se llevó más comentarios negativos respecto a sus hijos, respecto a cómo fue como madre, pero Endeavor no. De verdad, yo soy muy fan de My Hero Academia, y cuando pasó todo esto tanto en el anime como en el manga, muchos de, ay no, qué mala madre, y Rey, una muy malísima madre. Y con Endeavor no pasó así, o sea, sí fue como de sí, Endeavor también tuvo un mal comportamiento, pero después tuvo un arrepentimiento, tuvo su redención de héroe, y fue como si esto borrara todo lo anterior para los fanáticos, y entonces, sí, muy bien, muy buenas peleas, sí, vamos. Cuando la historia, ambos personajes tuvieron eso, tanto el arrepentimiento como la redención. Pero a Rey no se le dejó de señalar como la peor madre de los animes. O una de las peores, porque hay peores. ¿No? Pero ahí está, con las peores madres. Todos los personajes maternos que referí tuvieron fallas. El control, el trauma, la ausencia, la distancia. Pero eso no significó que no amaran a sus hijos o hijas, y tampoco las convierte en las peores madres del mundo, en malísimas madres, sino en eso, madres con fallas, con desaciertos o que cometieron malos actos. Tendemos mucho a personificarnos con nuestras acciones, pero la realidad es que somos más que actos. Así tal cual la maternidad, pues no está libre de imperfecciones. Y es que todas las que somos madres en algún momento nos hemos sentido la peor madre del mundo, o hemos sentido la tan llamada culpa materna.
Y es precisamente por estas idealizaciones que tenemos en torno a la maternidad, donde todo pareciera que debiese darse de forma natural, de anteponer siempre las necesidades de nuestras hijas, de nuestros hijos, antes que de nosotras, olvidándonos completamente. Pero la realidad es que la maternidad es algo que se va construyendo con el tiempo, dedicación. Pues si bien una madre puede sentir inmediata conexión con su recién nacido, no es así para todas las madres. No a todas nos pasa igual, pues es una relación nueva. Así que está bien reconocer el desagrado, el temor o el desdén que tenemos a ciertos aspectos de nuestra maternidad. Pues no somos el único pilar que pueda satisfacer las necesidades de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y es que las madres siempre andamos pensando, pero ¿y es que mi hijo quién le va a atender? ¿Quién le va a dar esto? ¿Quién lo puede cambiar? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién puede hacer esto o aquello? A veces hay que darnos un respiro. De verdad, maternar no se trata de hacerlo siempre en soledad. Yo siempre lo he dicho, hay cosas que solo mamá puede hacer, pero hay otras que podemos delegar. Y así tener ese espacio para nosotras. Muchas fallas maternas se deben precisamente a eso, al miedo que sentimos, a ese miedo de no ser la madre perfecta o no ser la madre que nuestras hijas, nuestros hijos necesitan o quieren que seamos. Cuando reconozcamos ese miedo, lo aceptemos y aprendamos a confiar más en ese instinto de lo descubriré y aprenderé con el tiempo, en vez de confiar todas estas cuestiones a ese mito que nos dijeron sobre el instinto materno, entonces las cosas mejorarán. Pues hay que saber reconocer desde dónde estamos amando y cómo estamos brindando ese amor. Porque sí, he escuchado varios casos y también en lo personal, de muchas mujeres que cuentan, mi madre fue tal o cual conmigo y entonces le dicen a la madre y la madre no, yo, ¿cuándo? ¿Yo te pegué? ¿Yo hice eso? No, jamás, no me acuerdo. Sí, pasa mucho, creo, con mi generación. Pasa demasiado ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que es bien importante que reconozcamos eso. ¿Cómo estoy amando? ¿Por qué estoy amando desde esta manera? ¿Y desde dónde estoy amando? Y más si somos madres. Porque si no, vamos a repetir patrones. Y ya no queremos repetir más patrones. Bueno, al menos yo ya no quiero repetir más patrones. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan acerca de este tema? ¿Cuál es su cuestión? ¿Se llevaron mal con su madre y ahora se llevan bien? ¿O su madre en algún momento no fue la mejor madre? ¿Tuvo actos malos con ustedes y jamás los reconoció? ¿O sí los reconoció? ¿Construyeron nuevamente ese vínculo materno? Ustedes cuéntenme, me gustaría leerlo mucho en los comentarios. Y si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco muchísimo. Te has vuelto una de mis personas favoritas. Ahora sí, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes, si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Eso me ayuda a llegar a más personas que puedan conectar con este contenido. Pero ahora sí, yo me despido de ti, ya sabes, pórtate muy mal, pero cuídate muy bien y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!